¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Quédese con nosotros, prevención cardiovascular. Acompáñame a ver esto. El término enfermedades cardiovasculares es usado para referirse a todo tipo de enfermedades relacionadas con el corazón o vasos sanguíneos. Este término describe cualquier enfermedad que afecte al sistema cardiovascular. Con el paso de los años, las venas y arterias pueden llegar a obstruirse debido a la acumulación de células y de colesterol. Cuando las venas del corazón no irrigan suficientemente sangre al corazón a causa de una obstrucción, se ocasiona un infarto cardíaco. La falta de irrigación de sangre al cerebro a causa de un coágulo puede causar un derrame cerebral. Las causas más importantes de cardiopatía y de los accidentes vasculares cerebrales son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. Los efectos de las dietas malsanas y de la inactividad física pueden manifestarse por aumentos de la tensión arterial, el azúcar y las grasas de la sangre, sobrepeso u obesidad. La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un accidente vascular cerebral. Los síntomas del ataque al corazón consisten en la dificultad para respirar, las náuseas y los vómitos, y el dolor en la mandíbula o la espalda son los más frecuentes en las mujeres. El síntoma más común del accidente vascular cerebral es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Es posible reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares realizando actividades físicas de forma regular, evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco, consumiendo una dieta rica en frutas y verduras, evitando los alimentos con muchas grasas, azúcares y sal, manteniendo un peso corporal saludable y evitando el consumo nocivo de alcohol. Como lo dije al principio, prevención cardiovascular. ¿A qué se refiere la prevención cardiovascular? Hoy tenemos invitados especiales, como siempre en nuestro programa Línea Médica. Damos a usted el conocimiento básico sobre las enfermedades, sobre los padecimientos y, por qué no, sobre la prevención cardiovascular. Hoy tenemos invitados al doctor Enrique Morales Villegas, director del SIC, Centro de Investigación Cardiometabólica, aquí en Aguascalientes, y al doctor Gualberto Moreno Virgen, también médico, que aunado al doctor Enrique Morales Villegas llevan conjuntamente este gran programa y este proyecto que ha nacido aquí en Aguascalientes desde hace algunos años. Entonces quiero darle la bienvenida. Doctor Enrique Morales, bienvenido. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bien, bueno, pues para iniciar esta charla, esta plática tan importante sobre la prevención cardiovascular, doctor Enrique Morales, como director de este Centro de Investigación Cardiometabólica en Aguascalientes, muy representativo para nosotros dentro de la salud, que se le llama el SIC. ¿Qué quiere decir SIC, doctor? Ok, SIC es el acrónimo, son las siglas de Centro de Investigación Cardiometabólica de Aguascalientes. Somos una sociedad anónima de capital variable y somos un núcleo médico dedicado a la asistencia de excelencia mundial y gratuita, a la enseñanza médica y también a la investigación clínica enfocada a lo que se denominan factores de riesgo cardiovascular. Eso es el SIC. Somos un centro que tiene 15 años de experiencia en este enfoque. Somos un centro que ha sido ejemplo para muchos núcleos aquí mismo en nuestro estado, en nuestra ciudad, en muchas partes del país e incluso en algunos otros países de Latinoamérica. Doctor, me llama la atención algo muy importante e interesante sobre esto que se está desarrollando aquí en Aguascalientes, en el Centro de Investigación Cardiometabólica, en el que se han escrito 5 libros por usted, muy bien llevados sobre la prevención, pero su pasión más que nada por esta situación de prevenir y curar. Así es. Nuestro lema es investigamos para prevenir y curar. Yo de origen soy cardiólogo y un cardiólogo dedicado o especializado en un área que se llama el intervencionismo,
que es lo que la gente conoce como cateterismos cardíacos y angioplastías, ¿verdad? Destapar arterias tapadas por placas de grasa. Sin embargo, pronto en mi desarrollo profesional aquí en Aguascalientes, me di cuenta de que esto era una solución muy parcial, muy costosa y de una duración muy corta. Es decir, nosotros cuando hacemos cardiología intervencionista, actuamos en un momento de urgencia y puede ser que salvemos la vida del paciente, pero realmente a la enfermedad no le estamos haciendo mucho, por decir que realmente no le estamos haciendo nada y que estamos injertando una enfermedad que es la colocación de un aparato extraño al organismo dentro del mismo organismo. Eso fue lo que me motivó a que resurgiera en mí la investigación. Yo siempre desde estudiante de medicina me he dedicado a la investigación básica, pero ahora me dedico a la investigación clínica, es decir, complementar la asistencia que hacemos día a día con algo más allá, algo que nos diga el porqué de las cosas más que el qué de las cosas. Eso es la investigación, investigar nuevas formas, en este caso, de tratar factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué investigamos? Investigamos nuevos fármacos para el sobrepeso y la obesidad, investigamos nuevos fármacos para la diabetes mellitus, investigamos nuevos fármacos para la hipertensión arterial e investigamos nuevos fármacos para el colesterol alto. Eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos dentro de un concierto mundial de gentes con altas calificaciones científicas y con una supervisión ética muy rigurosa que cumple los más altos estándares de ética médica alrededor del mundo. Entonces, eso, como tú dices, es lo que me apasiona. Sin embargo, la investigación no va aislada. La investigación es una actividad médica que va de la mano con la asistencia, es decir, ver pacientes que nosotros les denominamos consultantes y al mismo tiempo enseñar a las nuevas generaciones de médicos todo este surgimiento de nuevo conocimiento. Claro. Doctor Gualberto Moreno, joven médico dentro de esta institución, del Centro de Investigación Cardiometabólica, su experiencia en los factores de riesgo cardiovascular. Sí, bueno, respecto a los factores de riesgo cardiovascular, es importante mencionar que tradicionalmente estábamos acostumbrados a hacer una valoración de salud cardiovascular en los pacientes a través del score Framingham, ¿sí? Recientemente, apenas a finales del año pasado, cambió un tanto esto en cuanto a la estratificación de riesgo con la nueva fórmula de la ecuación poblacional, que es la que estamos utilizando hoy en día. En la población en general cuenta con varios factores de riesgo, ¿sí? Para hablar de factores de riesgo podríamos mencionar los más importantes y los que están tradicionalmente asociados a la salud cardiovascular, como sería la diabetes o la glucosa alta, la presión arterial alta o la hipertensión, problemas de colesterol, especialmente el colesterol LDL, aunque cuando se hace una estratificación de riesgo, realmente los que importan o los que utilizamos sería el colesterol total y el colesterol HDL, que es el que la gente tradicionalmente conoce como colesterol bueno, tabaquismo, ¿sí? Y evidentemente influirá el género de la persona y la edad. Lo que nosotros hemos tenido como experiencia en el centro de investigación es que realmente la población presenta una salud cardiovascular mala, ¿sí? En términos generales mala, y decimos mala porque finalmente no cumple con los estándares de una salud ideal que marca la Asociación Americana del Corazón. Entonces, estos estándares de salud cardiovascular ideal sería que la persona no fume, que la persona tenga una dieta sana, es decir, una dieta equilibrada, que la persona tenga o realice actividad física de 30 a 60 minutos diarios. Además, que la persona tenga niveles de colesterol total menores de 200 miligramos, que tenga niveles de glucosa en ayuno menores de 100 y una presión arterial menor de 120-80, todo esto sin tratamiento. Entonces, la gran mayoría de la población no lo cumple. ¿Cuánto? Se dice que solamente tiene una salud ideal menos de una persona entre cada 100. Y nosotros lo vemos día a día en el SIC, precisamente. Cada paciente que llega se hace una valoración integral de su salud cardiovascular y de cada 100 pacientes, seguramente 99 o 100 van a tener una salud cardiovascular de regular a mala. ¿Sí? Doctor, en su experiencia, ¿por qué esto?
La Organización Mundial de la Salud habla de la salud y de la enfermedad. Desde hace millones de siglos hay salud y hay enfermedad. Seguramente del auditorio ahorita hay que darle a entender qué es la salud, como lo ha mencionado el doctor. Bueno, estar saludablemente, tener colesterol bajo, glucosa baja, presión arterial normal. Pero en sí, ¿cuál es la diferenciación entre uno y lo otro? Estamos saludables y luego enfermamos. Es la propia evolución del hombre a lo que conlleva. Le comento esto porque hoy día, en los tiempos de antes, en uno de sus libros hay dos fotos donde dice la familia mexicana y la familia, no sé, de origen paleolítica. ¿Qué se comía antes y qué se come hoy? La inducción es la salud hacia la enfermedad. Claro. Tú mencionaste la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud da un concepto muy etéreo de la salud. Ellos dicen que es el equilibrio biopsicosocial del individuo. Pero aquí estamos hablando fundamentalmente de salud cardiometabólica. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiometabólicas son la principal causa de muerte en México y en todo el mundo, la principal causa de invalidez y la principal causa de gasto económico. El gasto económico más fuerte para cualquier sistema de salud de cualquier país occidental está derivado de estas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿qué decimos? Embolia cerebral, infarto cardíaco, gangrena. Son las manifestaciones máximas de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, este concepto tiene que cambiar. El concepto de prevención es un concepto relativamente nuevo. Tan es así que incluso los médicos no estamos entrenados en la prevención. A los médicos nos entrenan en las escuelas de medicina para atender la enfermedad, cuando el paciente acude con un problema evidente. Un infarto lo diagnostica la misma esposa del paciente, no tiene que ser médico. El médico está entrenado entonces para ver enfermedades. El mismo paciente está entrenado, digámoslo así, para ir al médico cuando se enferma, cuando siente algo, no para prevenir la enfermedad. Entonces, no tenemos que esperar a tener un infarto, una embolia o una gangrena para ir al médico. Aquí ya pasaron 20, 30, 40, quizás 50 años de estar en riesgo. Una analogía que hemos hecho es los autos, ¿verdad? La gente se preocupa por su camioneta y cada 5,000 kilómetros la lleva a revisión, le cambia el aceite, le cambian las bujías, hace prevención. Equivaldría a que llevar a su camioneta al mecánico solamente cada vez que se desviela, y eso no sucede. Y en el ser humano sí sucede. La gente va al médico cada vez que se está desvielando, es decir, cuando está muy enfermo, a punto de morir. Y lo que hace la medicina en ese nivel es solamente salvarlo de la muerte, ¿verdad?, a un costo muy alto y con una eficiencia muy baja. El mensaje es: no tienes que esperar a tener una embolia, un infarto o una gangrena para ir al médico. Tenemos la capacidad, y eso es a lo que nos dedicamos en el Centro de Investigación Cardiometabólica, de detectar el riesgo de padecer uno de estos problemas muchos años antes de que suceda. Y si los detectamos, los factores de riesgo, la enfermedad la retrasamos. ¿Qué tanto la retrasamos? Eso depende de la precocidad, es decir, a la edad que estemos detectando el riesgo. Entre más temprano detectemos el riesgo, podemos incluso evitar que aparezca el riesgo. Y si el riesgo está ahí, es decir, si la gente tiene niveles altos de colesterol, de glucosa, de presión arterial, que no le van a provocar ninguna molestia, pero los detectamos, los tratamos y los controlamos, la enfermedad que esos factores de riesgo irían a desencadenar, la mandamos hacia etapas muy tardías de la vida y probablemente incluso las evitemos. Eso es lo que es la prevención. Un investigador muy famoso del siglo pasado, James Price, acuñó el término de comprimir la enfermedad. Lo que nosotros queremos hacer al hacer prevención es comprimir la enfermedad. Que la gente no se enferme a los 50 años y pase 20 años inválida después de un infarto, de una embolia o de una gangrena,
sino que si eso va a suceder, suceda muy cercano a las etapas finales de su vida y probablemente incluso podamos evitar esa situación. Eso es lo que es la prevención. Claro, ojalá llegar a erradicar este gran problema. Es un problema hecho por el hombre, claro. El hombre lo puede evitar. Claro, si me lo permites, vamos a ir a la pausa, claro. Y regresamos un momento más para seguir platicando sobre esto. Estamos platicando todo sobre la prevención cardiovascular y bueno, es interesante este tema. Volvemos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Estamos de regreso y bueno, estamos platicando todo sobre las enfermedades cardiovasculares, más que nada la prevención, como lo ha mencionado el doctor Enrique Morales Villegas, director del SIC, del Centro de Investigación Cardiometabólica, donde usted puede acudir. Más tarde vamos a dar teléfonos, dirección, para que usted se haga un chequeo y de verdad, pues prevenir más que lamentar. Es bien importante sobre la salud. Doctor Gualberto Moreno, en cuanto a eso que ha desarrollado el doctor en el Centro de Investigación, los factores de riesgo forman parte importante, ya se habló del colesterol elevado, edades, ¿hay estadística que lleven ustedes sobre estos estudios sobre consultantes no enfermos? Sí, así es. Bueno, en relación a la estadística que recientemente hemos empezado a realizar aquí en el SIC, tenemos cerca de 6 meses trabajando en ello y en esa estadística hemos podido darnos cuenta de que la gran mayoría de los pacientes que acuden con nosotros primero son mujeres, ¿sí? Eso es algo muy frecuente. Generalmente los hombres somos personas más decidiosas y los hombres generalmente no nos atendemos o nos atendemos menos, de tal manera que cerca del 68% de la población del SIC es mujer y el 32% son hombres. Y además lo que es importante aquí es que hablando de factores de riesgo específicamente, hemos identificado que del total de la población que acude al SIC, solamente el 15% tiene un peso normal, es decir, definido por el índice de masa corporal menor de 25 kilogramos por metros cuadrados. El 35% de la población tiene sobrepeso, de la población que acude con nosotros al SIC, y el 50% tiene algún grado de obesidad. Puede ser obesidad grado 1, 2, 3, pero entonces lo importante de esto es que el 85% de la población que acude a nosotros a consulta tiene ya un problema de sobrepeso o obesidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque en varios estudios, inclusive la Asociación Americana del Corazón, la OMS, ha estipulado que la obesidad, junto con el sedentarismo, claro, se convierten en factores que catapultan, ¿sí?, los factores primarios de enfermedad cardiovascular. Entonces esto es muy relevante en la población de Aguascalientes. De toda la población que acude con nosotros, hemos definido que el 50% es diabética, el 50%, 40% padece de presión alta y un 40% también tiene problemas de colesterol o triglicéridos. Vale la pena decir entonces que un paciente que acude al SIC puede tener solamente una de ellas o puede tener varias de ellas, ¿sí? Y respecto a lo del colesterol, la dislipidemia o las alteraciones del colesterol también está todavía subdiagnosticado, porque muchos pacientes, desgraciadamente, no cuentan con los recursos para hacerse algún examen certificado para poder entonces definir si existe o no existe como tal alguna alteración de las grasas. Yo quería hacer también un punto o recalcar algo respecto a lo que había dicho el doctor Morales, que algo que hemos encontrado cuando uno le gusta tanto estas áreas, que son las áreas de investigación cardiometabólica,
Y uno se pregunta muchas veces por qué es que, a pesar de que existe ya hoy en día evidencia, ¿sí?, que sustenta que hacer una estratificación de riesgo, tratar los factores de riesgo, reduce la enfermedad cardiovascular, lo que mucha gente se puede preguntar es, bueno, finalmente, ¿por qué es que hoy en día la enfermedad cardiovascular o las enfermedades cardiometabólicas siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo? Entonces, yo creo que la respuesta yo la podría simplificar de dos maneras. Uno, es que cada vez existe más incidencia de obesidad, consecuentemente más resistencia a la insulina y más problemas de diabetes en nuestra población. Y esto hablando sobre todo en la última década, ¿no? Y también algo bien importante es que los médicos no estamos acostumbrados a hacer valoración de riesgo cardiovascular. Entonces, de nada sirve que se tengan estas herramientas si en los consultorios no se están llevando a la práctica. Entonces, si no se llevan a la práctica, los pacientes nunca se les van a detectar los factores de riesgo y consecuentemente no se van a estar tratando y, como decía el doctor Morales, no se va a compactar la enfermedad, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es bien importante. A ver, doctor Morales, entonces ya se habló de esto y ¿qué le diríamos a la población que nos está viendo en estos momentos para invitarla, para reducir los factores de riesgo? Claro. El problema es un poco más de fondo y déjame tomarme quizás 5 minutos para darte una perspectiva de nuestra perspectiva. Nosotros en el Centro de Investigación Cardiometabólica hacemos lo que denominamos una medicina científico-democrática. ¿Qué quiere decir esto? La humanidad está sujeta o está inmersa en un ambiente obesogénico, ¿sí? Por razones económicas fundamentalmente, está bombardeada de publicidad de alimentos que tienden a generar obesidad. Por el otro lado, vivimos en una cultura del confort que nos hace ser sedentarios. E incluso estamos en ambientes que favorecen otros hábitos impropios, como es el tabaquismo y la drogadicción, por decir los más importantes. Entonces, ese es el ambiente en el que el ser humano vive actualmente. Dieta obesogénica, sedentarismo, tabaquismo, digamos los más importantes. Por el otro lado, el llegar a la medicina es algo complejo. Tiene dos grandes vertientes. Una vertiente es la medicina de atención privada, cuya objetivo final no es la salud del individuo. Fundamentalmente es el negocio, ¿verdad? No es el fin, de ellos es ese, en términos generales, y eso incluye a mucho de la industria farmacéutica, ¿verdad? Se han trastocado un poquito lo que debería ser el fin. El fin de toda actividad humana es el bienestar del ser humano, ¿verdad? Muchas veces los medios se trastocan y se convierten en fines. Por el otro lado, esa es la medicina, digamos, la medicina cara. Por el otro lado está la medicina barata, la medicina populista, en el cual realmente el fin también es económico, ¿verdad? Pero su herramienta no es la tecnología como en la medicina cara, su herramienta es la demagogia, y el mejor ejemplo de la demagogia es lo mismo pero más barato, imposible. Entonces la gente está en un ambiente obesogénico, por el otro lado tiene dos extremos en la medicina cara y la medicina barata, pero la realidad es que ninguna de las dos ven por el fin común de toda actividad humana, especialmente de la medicina, que es el bienestar del ser humano, hacer que el ser humano viva más años y los viva felices, libres de enfermedad. Nosotros, viendo esa panorámica, hemos decidido que de manera gratuita, de manera no discriminatoria y de manera sin ningún prerequisito, ofrecer de manera gratuita lo que es nuestro conocimiento, que como dije hace un momento, es un conocimiento de excelencia a nivel mundial, ¿verdad? Nuestro tiempo y nuestra experiencia, no solamente de Gualberto y mía, sino de otros dos médicos jóvenes muy valiosos, el doctor Jorge Vital y la doctora Rubia Ramírez, y de un staff no médico que nos da apoyo en actividades administrativas y paramédicas. Entonces, ¿qué consejo le doy a la gente? Nosotros no vemos niños, pero yo diría que todos los niños tienen que ir con su pediatra para que sepan desde edades infantiles cómo está su salud cardiometabólica, es decir, su nivel de presión arterial, de grasas en la sangre y de glucosa, y su peso. Pero a todos los adultos
a partir de los 18 años de edad, y esta es una propuesta que hemos lanzado incluso en diferentes instancias gubernamentales. Los invitamos a que de manera gratuita acudan con nosotros para hacer esto que ya mencionó Gualberto, una valoración de su salud cardiovascular. Si la salud cardiovascular no es ideal, entonces un análisis más detallado de lo que se llama la estimación del riesgo cardiovascular ateroscleroso, que no es otra cosa más que el riesgo a los 10 años o a los 20 o a los 30 de tener un infarto, una embolia o una gangrena. Todo esto, como te dije, nosotros lo hacemos sin costo, no es una campaña de una semana, ni de un mes, ni una feria, ni una promoción. Es una actividad sostenida que hemos llevado desde por lo menos el año 2000, que la hacemos dentro del centro, fuera del centro, en lo que se llama el Diabetur, y que lo hacemos con mucho gusto. Y esta es una forma de que nosotros le demos la igualdad de oportunidad a cualquier individuo, independientemente de su clase social, de su clase económica o de su nivel cultural, de conocer su salud cardiovascular y actuar en consecuencia. ¿Qué pedimos? Dentro de esto que hemos llamado la democracia científica, pedimos corresponsabilidad. Nosotros somos muy buenos médicos, ¿verdad?, certificados, pero también estamos muy buenos consultantes. El paciente y su familia tienen que responder de manera recíproca para que juntos podamos lograr esto que dijimos que es el fin de toda actividad humana, que es que la gente viva más años y los viva felices, libres de enfermedad. Esto se puede lograr, pero necesitamos no solamente del médico y de la medicina, necesitamos del paciente, necesitamos de su familia y de la sociedad en su conjunto. La propuesta concreta es: acudan, no les va a costar, no les va a doler y van a salir muy agradados, como algunos de nuestros consultantes que nos acompañan aquí. Bien, doctor, vamos a ir a la pausa, vamos a seguir platicando sobre esta labor tan importante que están haciendo ustedes para prevenir las enfermedades cardiometabólicas. Y bueno, pues ahí está la invitación, amigo o amiga que nos está viendo. Más tarde vamos a decir dónde se encuentra este Centro de Investigación Cardiometabólica para que asista usted. Volvemos en un ratito más. Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países y afectan casi por igual a hombres y a mujeres. Estamos de regreso y bueno, estamos platicando todo sobre la prevención cardiovascular que ofrece el CIC, el Centro de Investigación Cardiometabólica aquí en Aguascalientes. Y bueno, nos acompañan dos testimoniales, mujer y hombre. ¿Su nombre cuál es? Marta Gallardo Muñoz, a sus órdenes. Bien, Marta Gallardo y Edgar Castillo. Edgar Castillo. Ellos están en el Centro de Investigación Cardiometabólica. Parece ser, doctor, que ella acaba de iniciar. El día de ayer fue su primera cita de evaluación. Bien, ¿qué Así le ha es. parecido este proyecto? ¿Cómo supo del Centro de Investigación? ¿Cómo se enteró? Bueno, yo no sabía del centro. Yo llegué buscando al doctor Morales. Yo no sabía nada más que me recomendaron al doctor Enrique Morales, y yo eso llegué buscando. Y pues ya tuvimos la suerte de pasar con él, y pues además de una atención muy profesional, él me hizo saber que mi atención era gratuita. Entonces yo salí feliz, bendiciendo al doctor, pues al CID, que en ese momento me enteré que era gratuito, y pues estoy muy agradecida y espero pues estar muy bien en un tiempo, muy Claro. bien.
¿Por qué ingresó la paciente, doctor? ¿Qué diagnóstico o qué se le ha estudiado? Claro, acaba de empezar. Sí, ella hicimos la evaluación que comentábamos. Tenemos un esquema preestablecido de evaluación. Primero valoramos los 7 puntos del constructo de salud cardiovascular ideal. Como se lo hice a ella saber, ella nada más tenía 2 variables positivas de 7, por lo tanto su salud cardiovascular de entrada se clasificó como mala, y después ella traía algunos otros exámenes de laboratorio de otras instituciones y con eso complementamos más su estimación de riesgo cardiovascular, y si no me equivoco en ella detectamos una estimación de riesgo cardiovascular de 30%, cuando el óptimo para su edad y su género debería de ser de 14 o 16%. Pero lo más importante, a partir de ese punto, el riesgo en ella está determinada por su peso, por su nivel de presión arterial, por su nivel de glucosa, por su nivel de grasa, ¿verdad? Ese riesgo, lo importante es decir, ok, así estás, ahora la estrategia es esta. Pero como dije, lo más importante, y eso ellos lo pueden certificar, es el involucro del paciente, ¿verdad? No hay buen doctor ni buena medicina si no hay un buen paciente. Entonces, una condición, digamos, sine qua non para gozar de la atención en el SIC es que el paciente esté convencido de su problema y que esté convencido de que él, junto con el apoyo de su familia, siempre hacemos mucho énfasis en se apegue a modificar sus hábitos de vida inapropiados, obviamente de manera progresiva, ¿verdad? En la medida de lo posible, adquirir un medicamento de buena calidad y hacerse sus exámenes de laboratorio en laboratorios certificados, con certificaciones de alto nivel, de alto impacto, porque estas condiciones que todavía no se pueden llamar enfermedad son lo que nos determinamos subclínicos. Nosotros nos guiamos por el resultado de un laboratorio. Si el resultado del laboratorio es inadecuado, equivocado, nosotros inmediatamente daremos un tratamiento inapropiado o inadecuado. Entonces necesitamos exámenes de laboratorio que sean 100% confiables. Si el paciente acepta esto y su familia lo apoya, la atención de esta naturaleza es por tiempo indefinido. En un momento dado puede coincidir con la inclusión en un proyecto de nuevos medicamentos. Cuando el tratamiento estándar, ¿verdad?, aún de óptima calidad, no es suficiente, se invita a los pacientes a participar en nuevos proyectos de investigación con nuevas moléculas, que como te dije, son proyectos de alto nivel científico y alto nivel ético-médico. Quizá Edgar nos pueda contar algo al respecto, puesto que él ha participado en algún proyecto de esta naturaleza. Claro. Platícanos, Edgar, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos ya 6 años visitando al doctor. Comenzamos desde hace 6 años, ya tenemos 3 protocolos trabajados con ellos. Participamos ya en algunos controles, sobre todo de peso, que eso es lo más importante que había que empezar a controlar. Y sobre todo hacer una vida más activa en cuanto a ejercicio, en cuanto a ser rigoristas y muy estrictos en cuanto a la toma de las medicinas, porque eso es lo que nos va a llevar a estar bien. Claro, ¿qué se le encontró al paciente, ¿no? Bueno, él ha participado en la investigación de diferentes moléculas para diabetes. Actualmente sabemos que la diabetes, dentro de estos factores de riesgo cardiovascular, por ser altamente prevalente y por tener un impacto no solamente en la salud, sino en la emoción del paciente, de la familia y de la sociedad, es un área donde hay una gran investigación. Quizá el área donde hay más investigación, donde se han descubierto más moléculas nuevas para el control de este gran factor de riesgo. Y si te fijas, yo no hablo de enfermedades, porque desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de otros expertos a nivel mundial, lo que es el sobrepeso, lo que es la hipertensión, lo que es la hipercolesterolemia, lo que es la hiperglucemia o diabetes, no se consideran enfermedades en sí,
Si se mantuvieran así y no causaran daño cardiovascular, entonces serían irrelevantes. Pero el problema de esos factores de riesgo es que condicionan enfermedad cardiovascular. Cuando la gente ya tiene un stroke, como dicen los americanos, o una embolia, o ya tuvo un infarto y se le muere la mitad de su corazón, o tuvo una gangrena y le tienen que amputar una pierna, ahí sí ya es enfermedad cardiovascular. Pero antes es riesgo. Y el riesgo, si lo detectamos, lo podemos controlar. Y si lo controlamos, comprimimos la posibilidad de una enfermedad a etapas muy avanzadas de la vida. Eso es el objetivo. Y obviamente se vive mejor, libre de un infarto, de una embolia o de una gangrena, que sin ellos. Aunque se tenga diabetes, aunque se tenga hipertensión, aunque se tenga hipercolesterolemia. Si están en control, es prácticamente como si no existieran. No es tan extremoso, pero si están en control, es mucho mejor que si están en descontrol. Y la gente no puede saber si están en control o no, si no está acudiendo con un especialista en prevención cardiovascular. Claro. ¿Cómo se ha sentido usted? Muy bien. ¿Lleva su vida normal? Sí, nosotros llegamos con 500 grados de azúcar y ahora nos mantenemos ya, prácticamente llevamos 3 años manteniéndonos abajo de 120 y ahí nos mantenemos. Y la vida es normal, siempre y cuando sea uno estricto y disciplinado en las cosas que nos impone. Claro. Él, como ya lleva más años, yo le quisiera preguntar, ¿qué le diría a nuestro teleauditorio que en esos momentos nos ve? Aquellas personas que nos están viendo y que realmente no saben si están enfermos o no. Claro. Lo más importante es ir al SIC, a visitar al médico, a que nos hagan el estudio, realmente cómo estamos. Porque muchas veces podemos vivir sin problemas con los 500 o los 400 grados de azúcar, sin ningún problema, pero el riesgo es alto posteriormente. Entonces, por eso lo más importante es visitar al médico y determinar en base a los análisis que se hacen qué tenemos y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Claro, y como lo ha mencionado el doctor, la esperanza de vida, bueno, Claro. sería Mucho más importante, más larga, vivir felices, Claro. Sí, sanos, con calidad de con vida. calidad de vida. ¿Qué le espera a usted? Calidad de vida. ¿Sí? Sí, tengo mucha confianza, voy a poner todo de mi parte, porque fue una bendición haber llegado ahí. Entonces hay que aprovechar. Vivir muchos años, Sí, y bien. con calidad de vida. Sí. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto de ambos que, bueno, pues están en estudios y seguramente en protocolos en los que va a diferenciar y en los que nos va a decir el pronóstico? ¿Hay aquí algo que nos deje que diga usted a mi paciente o a mi persona que viene a mi consulta puede vivir 20 años controlada? Al señor que tiene diabetes tiene una esperanza de vida de 20 años. Claro. Una vez diagnosticado puedo hacerlo vivir 20 años. Lo que pasa es que buscamos eso y muchos de los pacientes que seguramente nos están viendo quieren saber, bueno, y si me detecta, ¿y cuántos años voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Sí, primero te voy a decir algo que comentábamos al principio del programa. La gente piensa que por no ir al médico el problema puede desaparecer como por arte de magia, lo que yo le llamo el síndrome del avestruz. Ese es el principal gran error. La gente también dice, si no me duele nada, ¿para qué voy al doctor? Otro grave error, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene que romper es la barrera de que si no me duele nada, no voy al doctor. Aunque no te duela nada, ve al doctor. No hay mayor tranquilidad que la certeza. Aunque te salga el azúcar alta o la presión alta o el colesterol alta, si ya te lo detectaron y lo estás enfrentando, eso te da una certeza y una tranquilidad de que sabes el problema. Entonces, eso es lo principal. Desgraciadamente, no todos los médicos fomentamos esta parte de la medicina, que es la prevención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos el entrenamiento
o no tenemos la vocación, o no tenemos la convicción. Y entonces decimos, señor, usted no le duele nada, ¿para qué me viene a ver? Véngame a ver cuando tenga angina de pecho o le dé un infarto y le tenga que hacer una angioplastía, ¿verdad? Entonces, el médico y el paciente tienen que cambiar su visión. Obviamente el paciente o consultante o individuo en riesgo. Como dijo Gualberto, todos estamos en riesgo, ¿verdad? Nacemos con un riesgo y ese riesgo va incrementando. Entonces, a partir de la mayoría de edad es un buen momento para ver en qué nivel de riesgo está y actuar en consecuencia. Edgar dijo algo, una palabra que no me gustó mucho, que es me impone. Pues no, realmente no se los imponemos, se los sugerimos, ¿verdad? La sugerencia es una dieta sana, actividad física, si fuman, dejar de fumar, y si tienen un nivel de riesgo que requiere medicamentos, pues tomar buenos medicamentos y hacerse exámenes de control en buenos laboratorios clínicos. Así de sencillo. Con esto, ¿qué les ofrezco o qué les ofrecemos en el SIC? Bueno, les ofrecemos como doña Marta ayer. Les enseñamos una gráfica. Usted llega así, este es su nivel de riesgo cardiovascular, 30%. Si usted baja de peso, si controla su presión arterial, si controla sus niveles de glucosa, si controla sus niveles de colesterol, ese riesgo se acerca al óptimo, al que usted tendría, creo que así se lo dije, tal cual, al que usted tendría si fuera una mujer de 63 años, con un índice de masa corporal de 25, es decir, lo que pesaba antes de casarse, con una glucosa, aunque sea en tratamiento, de 120, como la tiene Edgar, con una presión arterial, aunque sea en tratamiento, de 120/80, y con un colesterol adecuado para su nivel de riesgo. Con eso, su riesgo de 30 lo bajamos a 20, ¿verdad? Que es muy bueno, muy cercano al óptimo, al que ella tendría si no tuviera ningún factor de riesgo. Claro. Eso es lo que ofrecemos en el SIC, reducir el riesgo. Claro. Si me lo permite, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bien, volvemos en un momento más. De aquí al 2030, casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte. Bueno, estamos de regreso ya en esta última parte, muy interesante. Ve usted, la prevención cardiovascular es importantísimo llevar a cabo exámenes, estudios, que usted acuda a su médico o se derive a algún lugar especial, como es el Centro de Investigación Cardiometabólica aquí en Aguascalientes. Doctor Enrique Morales, ¿dónde se encuentra este centro en donde van todas las personas a checarse? Sí, nosotros desde julio del año 2012 renovamos nuestras instalaciones y estamos en el interior de lo que ahora se denomina el Hospital MAC. La gente lo conoce en toda la región como CMQ. La dirección exacta es República de Perú, número 102, en el interior 201. Ahí pueden preguntar por el Centro de Investigación Cardiometabólica y los acompañan o los dirigen. Nosotros trabajamos ahí de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y reitero, la evaluación del riesgo cardiovascular es sin costo, ¿verdad? Y nosotros podemos programar las citas vía telefónica, que es lo más sugerido, para que los tiempos de espera se reduzcan a menos de 15 minutos. No trabajamos con una cita abierta, digámoslo así, sino trabajamos con cita. Nuestra recepcionista, la señorita Lolita, amablemente los atenderá, les programará su cita. De preferencia les pedimos que vayan en ayuno, un ayuno de 8 horas,
para hacer una determinación de glucosa como complemento a su evaluación del riesgo cardiovascular. Claro, ¿sus teléfonos, doctor? Los teléfonos para programar la cita es 978-2545 y 140-58-74. Bien, los volvemos a repetir los teléfonos. Sí, 978-2545 y 140-58-74. Claro. Doctor Gualberto Moreno, en cuanto a la prevención, estamos hablando de prevención cardiovascular. ¿Qué nos deja aquí en cuanto a prevenir? Prevenir enfermedades y más las cardiovasculares, las que ahorita tenemos un significado importante en el mundo, en la región, en México, como primeras causas de mortalidad, así como la diabetes, el infarto, la enfermedad coronaria por aterosclerosis, este endurecimiento a las arterias que antes habíamos platicado, doctor, que esta epidemia es incontrolable, pero hoy en el centro de investigación se puede controlar y minimizar y tal vez hasta curar este gran problema que es la aterosclerosis, que al final de todo mata al ser humano. Sí, bueno, lo importante yo creo es definitivamente hacer una valoración de salud cardiovascular, primero que nada, para entonces identificar los factores de riesgo que están presentes en el individuo y si es necesario, entonces aquellos que sean modificables, hacerlo. Puede ser una modificación de estilo de vida, es decir, dieta sana, ejercicio, o bien tal vez algún fármaco ya, si es que esto fuera necesario. Inicialmente lo que vamos a hacer en el centro de investigación será identificar a ese individuo, su salud cardiovascular, externársela, como bien lo ha dicho el doctor Morales ya previamente, motivar a él, al familiar, que es muy importante, y finalmente, si es necesario, modificar algún tratamiento que el paciente tenga previamente para optimizar el control. Yo creo que lo más importante, o un mensaje que también la gente se tiene que llevar, es que nosotros tratamos de hacer esta labor de una manera muy tangible a la población, pero también contemporánea. ¿Sí? O sea, la prevención que estamos proponiendo a la población, la atención médica que se le está proponiendo es contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llevando a cabo la atención médica basada en las nuevas guías de manejo para el paciente, para los diferentes factores de riesgo que estamos tratando. Entonces, no es algo que estemos haciendo nada más de manera empírica o con tratamientos o maneras de tratar este tipo de enfermedades o factores de riesgo, como bien lo dijo el doctor Morales, como se hacía hace varios años, sino que lo estamos haciendo como marcan las nuevas guías. Entonces, yo creo que eso también le tiene que dar al paciente una mayor seguridad de que el manejo que están recibiendo, como bien lo dijo ya también el doctor Morales, es un manejo que se pudiera dar en cualquier otra parte del mundo, o sea, ahora sí que de primer mundo. Claro. ¿Sí? Doctor Morales, ya para concluir, esta tecnología y esta terapéutica de punta, actualizada, moderna, en estos cambios que existen hoy día, como lo he mencionado atrás, que les ofrece mejorar la calidad de vida. Coméntenos al respecto ya para terminar, que sí, hay mucho, la verdad, que platicar, pero bueno, vamos a dejar en claro todo esto sobre la prevención cardiovascular. Claro. Quizá para redondear los conceptos más importantes de avanzada, en primer lugar son el gran resumen de muchos años de investigación en medicina. Yo podría decir, por lo menos los últimos 50 años de investigación en medicina se han compactado en guías que aparecieron de noviembre del 2013 a enero del 2014. La guía para el tratamiento del colesterol alto, que el concepto más importante es que el colesterol con el que vivimos es 300% más alto del colesterol que necesitamos. Y eso causa la enfermedad del siglo que tú dijiste, que es la aterosclerosis, que si nos tapa una arteria por grasa en el cerebro nos da una embolia, en el corazón un infarto y en la pierna una gangrena. Entonces el concepto es, aunque tengamos un nivel de colesterol en México promedio de 130, eso es 300% superior al que necesitamos para vivir, 300% superior al colesterol con el que nacemos.
Punto número 1. Punto número 2, el nivel de glucosa, ¿verdad? La gente que tiene trastornos en el metabolismo de la glucosa, quizá más importante que qué tanto mantenemos la glucosa baja, es a partir de qué momento de su vida detectamos el problema y mantenemos la glucosa baja. Es decir, el tiempo de glucosa alta es lo que más afecta, más que el nivel de glucosa en sí. Por eso, como decía Héctor, muchas gentes pueden vivir normal con 400 de glucosa, pero el impacto que ya le hizo esa glucosa alta durante muchos años es lo que finalmente le va a causar daño en los ojos, daño en los riñones, daño en los nervios, en el cerebro, en el corazón. Entonces, nivel de glucosa. Y tercero, nivel de presión arterial, igual, ¿verdad? Todos tenemos que tener un nivel de presión arterial por lo menos abajo de 140/90. Y no lo vamos a tener si no nos lo medimos. Entonces, el concepto es, mide tus niveles, ¿verdad? Pero lo más importante, trátalos y contrólalos, que no es lo mismo. Y para esto, acude con un especialista. No acudas con la comadre, no acudas con el boticario, no acudas con un médico que no está especializado en prevención cardiovascular. Esta es una nueva área de la cardiología, es una nueva subespecialidad, quizá la más importante en el momento actual y con proyección a futuro. Bien, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Enrique Morales. No, gracias a Villegas. ustedes, como siempre. Gracias, doctor Gualberto Moreno, Virgen, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yo me despido, cuide su corazón, que su corazón lo cuidará a usted. Lo veo el próximo sábado aquí en Aguascalientes TV, en Línea Médica.